Buenos días, queridos usuarios de YouTube. Bienvenido a otros de mis audioprogramas. En este audioprograma quiero prestar un poco de atención a la teoría creacionista, si es que se le puede llamar teoría por los estándares de la ciencia. Como todos sabéis, y si no os informo, el creacionismo trata básicamente de lo siguiente. Tal y como está relatado en la Biblia, Dios creó el mundo. Punto y final. Hay muchos tipos de creacionismos, evidentemente. No solo hay un tipo de libro sagrado, ya que creacionismo es la creencia en la creación del mundo tal y como se describen en los libros sagrados. Cada uno tiene su propio libro, cada uno tiene su propia religión. El creacionismo cristiano se está poniendo muy en auge. Se está poniendo en auge en aquellos países donde hay un mayor fundamentalismo, por ejemplo en Estados Unidos. Hay muchos movimientos creacionistas que intentan explicar con su ciencia, con sus supuestas pruebas, cómo se formó todo. Simplemente, cómo se hizo y rechazando, por supuesto, las teorías científicas actuales. Bien, una de las cosas que dice el creacionismo, y es la base del creacionismo cristiano, es lo siguiente. El mundo no se hizo en miles de millones de años. El mundo se hizo en 6.000 años. El Génesis relata cómo el mundo se creó en 6 días. Sin embargo, Pedro, en la segunda de Pedro 3:8, dice que el mundo, es decir, que un día para el Señor son 1000 años. Y por lo tanto, los creacionistas dicen que el mundo se creó en 6.000 años. Bien, lejos de que esta curiosa frase de Pedro sea un símil, que no lo esté diciendo de forma literal, lejos de ello, quiero analizar, ¿es esto cierto? ¿Se puede contrastar bíblicamente o es simplemente lo que dice Pedro? Bien, podemos poner el ejemplo de los días. Es decir, cuando Dios relata el primer día, el segundo día, los diríamos días solares. Sin embargo, yo quiero ir a otro punto un tanto más curioso, por decirlo de alguna manera. Para justificar si son 6 o son más días en los que Dios hizo el mundo tal y como lo conocemos, pues hay que prestar atención a una serie de cosas. Sin embargo, hay un asunto de simple y llana lógica que quizás se haya sobrepasado de alguna manera. Me explico. En la Biblia, en el Génesis, se lee que el ser humano fue hecho el 6º día. Sin embargo, al referirse al ser humano se refiere a la especie en común. Si veis algunas otras Biblias, otras versiones de la Biblia, veréis que no dice humano, dice hombre. Sin embargo, en la nueva Biblia internacional, la nueva versión, que se considera una de las mejores traducciones, y no en vano, se distingue perfectamente la palabra hombre, macho, por decirlo de alguna manera, y ser humano, especie. Bien, Adán fue hecho. En el capítulo 2 se relata cómo fue hecho. Adán fue hecho antes de las plantas y antes de muchas cosas, antes de los animales. Adán fue hecho también antes de las luminarias. Si vemos el capítulo 1 nos dice más o menos el orden. Primero creó el cielo, primero dice que creó la tierra. Luego creó la luz. Y así, alternando la luz y la oscuridad, se formaron los días, en los que la Biblia relata que se creó el resto. Luego creó el cielo real, el cielo físico,
Poco a poco va creando las plantas, va creando los animales y después de los animales crea las luminarias. Y después de crear todo esto crea al ser humano. Ojo, al ser humano. Si nos vamos al capítulo 2 de Génesis, Adán fue creado para que labrase la tierra. Porque bien dijo el Señor, haré un hombre, no lo dice literalmente, básicamente dice la Biblia que lo hizo para labrar la tierra. Porque bien dice textualmente, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no habría ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivase. Esto lo vemos en Génesis 2:5. Bien. A partir de aquí se quedan las plantas, a partir de aquí se quedan los animales y a partir de aquí se quedan las luminarias. Y la última en surgir es Eva, con lo que se completa el ser humano, la especie humana. Magnífico. Sin embargo, ¿son estos 6 días o son 6.000 años? Tan solo hay que ver el ejemplo de Adán y esto es muy sencillo. Adán murió con 938 años de edad, según el capítulo 5 del Génesis. Si cada día de la creación eran 1000 años, Adán tuvo que morir con más edad. Además, la Biblia no se refiere a la vida de Adán como la vida una vez fuera del jardín. Muchos pueden pensar, es que está hablando de la vida después de que le echó del jardín del Edén. Eso no es cierto. En el capítulo 5, y cito textualmente, dice así: cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo el día que fueron creados, los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, y ahí poco a poco empieza a hablar de los hijos. Efectivamente, cuando los creó, lo que como mucho nos deja en el día sexto, del día sexto, séptimo, o al menos del séptimo al resto, son 1000 años. Y a partir de ahí, había que continuar una vida de descendencia. Una vida que sin duda alguna superaba, entre todo, los 1000 años de edad. Bien, si pensemos en el pasaje de Pedro, Pedro tenía razón, Pedro no tenía razón, podemos observar claras contradicciones de todos tipos de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 1:41 con la confesión de Pedro de Mateo. Ya sabéis, Mateo dice que Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías. En Juan 1:41 se dice todo lo contrario. Bueno, no todo, porque eso sería que se lo revelase Satanás. Solamente se lo reveló su hermano Andrés. Bien, sin embargo, a mí me escribieron de alguna manera una discrepancia ante esta teoría. Una discrepancia bastante curiosa. Dice así. Bueno, básicamente dice que en un capítulo los días sirven como periodos largos de tiempo y en otro capítulo los días sirven como días solamente. Aludiendo a esto último, a que el séptimo día lo bendijo. Eso es entre otros. También argumenta que en el capítulo 2 del Génesis todo ocurre en un día físico normal. Es decir, todo al parecer ocurre directamente. Sin embargo, en el capítulo 1 ocurre de manera escalonada en periodos de tiempo, pudiendo ser esto miles o incluso millones de años. Yo a esto le contesté al usuario y le dije básicamente esto. Hay que tener en cuenta que primero en el 1 describe cómo lo hizo y en el 2 lo especifica, es decir, básicamente el 1 sería lo que podríamos llamar una introducción, por decirlo de alguna manera. Es la única forma en la que los relatos se pueden coordinar. En el capítulo 2 no se especifican más cosas, aparte de los días, como la creación de las luminarias, y las luminarias tuvieron que crearse. Y se supone que sí se crearon, por supuesto. Además, eso no anula que Adán naciera antes de la creación de las plantas, por ejemplo, si es que fue tantísimo tiempo,
Otro punto es que no se puede decir que fueron millones de años, y menos refiriéndote de manera científica, ya que si queremos poner al Génesis de manera científica, pues nos estaríamos saltando bastantes cosas, como por ejemplo el orden de la creación en el capítulo 1 de las cosas, o la falla de la evolución, que describe cómo se crean los animales voladores antes que los animales terrestres, y otras muchas cosas más. Es decir, puede que no se especifiquen los periodos de tiempo de días en el capítulo 2, pero tampoco se especifica que se crearon ciertas cosas, las luminarias, que vinieron mucho después de crear las plantas y demás, los animales, o por lo menos sin duda alguna vino después de crear al hombre. No se especifican cientos de cosas, por lo que podemos tener en cuenta que el capítulo 2 de Génesis simplemente se centra en el humano y prepara el terreno. Por supuesto, este usuario no es creacionista, es simplemente una persona que no estaba de acuerdo con lo que decía, no estaba de acuerdo con mi teoría de que fuesen 6 días realmente los del Génesis y no 6.000 años. Sin embargo, las edades de Adán, la edad de Adán, nos dice justo lo contrario. Si cada día son 1000 años, como dice el creacionismo, como apuntan muchos religiosos, Adán tuvo que vivir bastante más. Sin embargo, si cada día son 6 días, es decir, si cada día es un día físico y son realmente 6 días y 7, el último, el descanso, Adán lo tuvo simplemente idóneo para vivir. ¿Quién no vive más de 7 días? Al menos en las capacidades de su biología. Por lo tanto, si mi teoría tiene razón, prácticamente todo lo que se ha dicho del creacionismo, todas esas supuestas teorías científicas y todo absolutamente lo que se ha hecho, se puede venir ciertamente abajo. Y los creacionistas tendrían que volver a empezar. Mi visión personal es que no tendría ningún problema para aceptar que el mundo fue hecho en 6 días. Siempre habrá alguien que acepte lo más ridículo. Estoy totalmente seguro. Pero la cuestión es esa. ¿Son 6 días o son 6.000 años? Pues, buena pregunta. ¿Qué importa más? ¿Lo que diga el Génesis o lo que dice Pedro? He ahí la cuestión, la verdad. En fin, ¿se pudo crear todo en 6 malditos días? Juzguen ustedes mismos. Bien, muchas gracias a todos por ver el vídeo y cuídense.